Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un licenciado en Educación Física, actual presidente del Instituto Nacional de la Juventud, presidente del Instituto Nacional de Deporte y ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, mi buen amigo Pedro Infante. Pedro, bienvenido. Saludos, Rodolfo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que la agenda en estos días se ha incrementado, sobre todo con el plan Chamba Juvenil. Yo quisiera que comenzáramos esta conversación por allí. ¿Cómo surgió esa idea? Sí, bueno, primero agradecerte, Rodolfo, a ti, todo el equipo de TV, a Winston, todo el equipo que aquí trabaja. Son como una casa para nosotros. De verdad, nos sentimos parte de la familia de TVs. En primer lugar, esto surge a partir de lo que es el carnet de la patria. El presidente diseñó y puso en práctica el tema del carnet de la patria desde enero. De ahí surge un grupo de necesidades que se identifican en el pueblo venezolano, más de 14.538.000 personas carnetizadas, de las cuales 6.554.000 son jóvenes, entre 15 y 35 años. Y de ahí surgen, cuando se realiza las preguntas de rigor a cada quien que cuando se carnetizaba, aparecen un grupo de necesidades en el tema educativo, temas de empleo, temas sociales, y a partir de ahí el presidente nos da un grupo de orientaciones. Cómo empezamos a atender las necesidades de nuestro pueblo expresadas en el carnet de la patria desde las instituciones. Y desde la vicepresidencia social, que dirige el vicepresidente Elías Agua, todo el tema de las misiones y grandes misiones, comenzamos a discutir sobre algunas líneas de trabajo. Nos convoca el presidente a la juramentación del secretariado del movimiento Somos Venezuela, que es el movimiento que empieza a dar respuesta al carnet de la patria, a las dificultades identificadas en el carnet de la patria. Y ese día en una reunión previa el presidente nos dice que hay que avanzar muy duro en el tema de la atención a la juventud venezolana. Le proponíamos una idea de plan de empleo para la juventud. El presidente nos captaba de una vez la idea y ese mismo día nos decía, bueno, vamos a crear el plan Chamba Juvenil. Además, él echaba un cuento, decía que estando en un recorrido de esos que hace el presidente, él dice que él sale a patrullar Caracas a veces y se consigue en un urbanismo unos jóvenes y habla con los muchachos y ellos le dicen, bueno, presidente, consíganos una chamba. Queremos chambear, ¿no? Y a partir de ahí el presidente, se empeñó en esta idea de un plan de empleo para la juventud venezolana y, le puso él mismo ese nombre de Plan Chamba Juvenil y es lo que, ya hoy desde el 20 de junio, lanzamiento, el primer día del lanzamiento allá en el gimnasio de la Academia Militar, domingo 25 de junio, que empezó el registro oficial de los jóvenes en el Plan Chamba Juvenil a través de la página www.inj.gov.be. Ya van 388.000 jóvenes inscritos en el plan Chamba Juvenil, casi los 400.000. Más de 300.000 jóvenes. O sea que el carnet de la patria, de alguna manera, para usted que está en su casa viéndonos en este momento, surgió como una especie de diagnóstico. Y de allí han salido varios planes y Chamba Juvenil viene a incorporar a los jóvenes al sector del trabajo. El carnet de la patria es una herramienta extraordinaria. Mucha gente la cuestionó al inicio. Sin embargo, hay que decir, nos va a ayudar a meterle ciencia al ejercicio de la gestión pública, al ejercicio del gobierno. Un poco saber en qué territorio, en qué parroquia, en qué municipio, en qué estado tenemos cuáles dificultades, dónde tenemos más jóvenes, dónde tenemos más adultos mayores, cuáles son las principales necesidades de salud, de vivienda, de pensiones, entre otros. Hay un grupo de políticas que ya vienen atendiendo problemas identificados del carnet de la patria. El caso de tarjeta de hogares de la patria, el caso de las pensiones, el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el plan quirúrgico, por ejemplo, que es un plan del Ministerio de Salud, y surge como primer plan novedoso en el marco del movimiento Somos el plan Chamba Juvenil, que es parte del debate y la construcción que venimos dando, a partir de las necesidades identificadas en todo este proceso del carnet de la patria. Y empezamos a discutir entonces, ¿cómo organizamos esto? Lo primero, que el joven se registre. Y debo decir algo con mucha responsabilidad. El registro automatizado vía web, vía mensaje de texto, también tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No romper la lógica de los enchufados. O sea, el joven se inscribe él. Nosotros recibimos la información y ya ayer, Rodolfo, enviamos los primeros 50.000 mensajes. Mensaje de texto que le llegó a los primeros 50.000 jóvenes que dice, chamo, ya fuiste seleccionado al plan Chamba Juvenil, mañana te toca estar en tal ambiente de formación para que inicies tu proceso de formación y ya eres parte de la juventud incorporada al plan Chamba Juvenil. Eso pasó ayer, hoy enviaremos 50.000 más, mañana 50.000 más y hasta el sábado que serán los otros 50.000 para llegar a los primeros 200.000.
la respuesta de los jóvenes es impresionante. Los mensajes de texto que hemos recibido, Me imagino. la emoción, la alegría y el tema de la credibilidad. Yo debo decir que en este contexto político donde supuestamente la juventud venezolana es la única juventud venezolana que es la que aparece en una guarimba, en un acto de terrorismo, nosotros debemos decir no. Aquí hay 400.000 jóvenes que acudieron al llamado del presidente Nicolás Maduro para trabajar, que quieren trabajar, que están pidiendo un chance, como nosotros decimos, para incorporarse al trabajo productivo. Ahora, dentro del proceso de este movimiento Chamba Juvenil, una vez que el joven recibe el mensaje, que fue admitido, que fue seleccionado, ¿cuál es el siguiente paso? Mira, hoy, nosotros ya tenemos en este momento, 50.000 jóvenes en ambientes de formación y de educación. El plan tiene 2 líneas concretas, estudio y trabajo. La mayoría de los jóvenes de 15 a 35 años están estudiando, una buena parte están estudiando. Otra buena parte ya estudiaron o se graduaron y no tienen empleo. Esto viene a complementar esa dinámica. Otros jóvenes han dejado los estudios porque no tienen cómo mantenerse. No tienen, entonces, esa es, digamos, la lógica del plan Chamba Juvenil. Esos 50.000 jóvenes están en proceso de formación hoy, proceso que dura 3 días, se despliegan ya como la primera jornada de trabajo el día sábado y se van ubicando de acuerdo a la opción de trabajo o de ocupación que ellos eligieron. Nosotros teníamos 6 opciones. La primera tiene que ver con el tema educativo. Un grupo de jóvenes se inscribieron para formar parte de las misiones educativas, Robinson, Rivas y Sucre, pero también en la micromisión Simón Rodríguez. Hay que destacar que hay un grupo de jóvenes inscritos en el plan Chamba Juvenil que son profesionales, que van a ser incorporados. El Ministerio de Educación tiene el plan de la micromisión Simón Rodríguez y absorberá directamente por lo menos a 10.000 jóvenes que sean profesores, maestros, para que se incorporen ya al Ministerio de Educación, directamente, a atender las deficiencias que tenemos en cuanto a maestros y profesores en distintas áreas o materias. Ahí en esa área de educación solamente van a incorporarse 21.000 jóvenes. Después tenemos el área de salud y servicios sociales. Ahí también van 21.000 jóvenes, 15.000 promotores de salud comunitaria, integrales, que van a las áreas de salud integral comunitaria, que van a combinarse con la misión Barrio Adentro 100%, que se van a combinar además con todo el despliegue del plan quirúrgico. Hay 15.000, 5.000 enfermeras, hay un déficit de enfermeras. Exacto. Y ya con el Ministerio de Salud estamos trabajando para que sean incorporadas y absorbidas las 5.000 enfermeras. Tenemos ahorita un registro de más de 10.000 enfermeras en el plan Chamba Juvenil y además 1.000 trabajadores sociales que aspiramos que se incorporen para toda la atención psicosocial, sobre todo de las personas que tienen temas de salud. Después tenemos mantenimiento urbano y agricultura urbana. Vamos, bueno, al mantenimiento de la ciudad, de los espacios públicos, de las canchas, de los centros culturales, centros deportivos, entre otros. Y por otro lado, la promoción de la agricultura urbana. O sea, ahí estamos coordinando Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura Urbana, Misión Árbol. Una sola fuerza. Entonces, ahí son 10.000 compañeros. Esos 10.000 compañeros serán coordinados, formados en lo específico y en el despliegue en el territorio con estas 3 estructuras que ya tenemos. Y por eso el presidente decía que el plan Chamba Juvenil va al fortalecimiento del sistema de misiones y grandes misiones. Después tenemos la línea que tiene que ver con seguridad ciudadana y cuadrantes de paz. 40.000 espacios, 20.000 para Guardia Nacional Bolivariano y 20.000 para Policía Nacional Bolivariano. Tenemos registrado en este momento 34.000 jóvenes que aspiran a ser o policías nacionales bolivarianos o guardias nacionales bolivarianos, que además eso es un tremendo reconocimiento a estas 2 instituciones del país, que le enviamos de aquí un reconocimiento a toda esa juventud. Son todos jóvenes que han logrado sostener la seguridad del país, la paz, la tranquilidad del país frente a los ataques del terrorismo. En estos días veíamos la bomba que pusieron ahí en el distribuidor Altamira y que, bueno, afortunadamente no hubo pérdida de vida humana. Pero ahí está, la juventud venezolana reconoce la importancia de estas 2 instituciones. Hay 34.000 jóvenes que aspiran a incorporarse a estas 2 instituciones. Después tenemos aprendices del INSE. 60.000 cupos para incorporar los aprendices del INSE. La ley del INSE establece que entre 14 y 18 años tú puedes aspirar a ser un aprendiz del INSE. Y hay un grupo de beneficios que otorga o que establece la ley. En primer lugar, lo que tiene que ver con el 60% del salario y un grupo de otros beneficios que establece la ley. Ahí van 60.000 compañeros en empresas públicas y privadas. Hemos hecho un gran trabajo con el presidente del INSE, el compañero Wickerman Ángel, reuniéndonos con todas las empresas del país. Después tenemos lo que es tiempo libre, deporte y recreación. Ahí vamos con 15.000 promotores deportivos que van a Barrio Adentro. Masificación deportiva, Revolución Popular Deportiva. Tenemos 20.000 muchachos que van al Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras
que ya se despliegan. Este domingo vamos a tener el ahorita primer comienza, despliegue así es. con todos los recreadores y recreadoras del país con el Día del Niño. El presidente nos ha pedido una gran actividad de mucha alegría, de mucha fiesta para los niños y las niñas del país. Y se incorporan 5.000 activadores del movimiento urbano Cultura Corazón Adentro. Entonces vamos trabajando. Y cada institución, cada ministerio con su misión va asumiendo este grupo de compañeros jóvenes incorporados al Plan Chamba Juvenil. Esa es la dinámica. Vamos en lotes de 50.000 y nosotros la semana que viene estaremos cumpliendo la formación de los 200.000 y ya el despliegue completo en el territorio. Aspiramos tener, como te decía, el sábado vamos a hacer una jornada para incorporar a estos 50.000 jóvenes en todo el movimiento Somos Venezuela. Vamos a tener una jornada también de despliegue casa por casa para seguir verificando los datos del carnet de la patria. El domingo, Día del Niño, cultura, deporte, recreación, nos desplegamos el domingo. Y así. El miércoles vamos con un despliegue de aprendices del INSE, el jueves con salud, el viernes con agricultura urbana, todos los días. Despliegue ya en el trabajo concreto que nos ha pedido el presidente, ya en menos de un mes. Es impresionante, de verdad que nosotros hemos quedado sorprendidos. 388.000 jóvenes, el plan arrancó el 20. Y tú dices, bueno, ¿cómo en apenas 23 días 400.000 jóvenes le expresan al presidente que queremos participar en ese plan? Esa es parte de las virtudes que tenemos nosotros, digamos, en este momento en el país. Convocamos a toda la juventud a que se sigan inscribiendo en el Plan Chamba Juvenil. Así es, extraordinario trabajo que vienen haciendo allí. Pareciera que llevan más tiempo. Sí. Vamos a hacer un corte, ministro, y al regreso quiero que hablemos del plan, el programa Soy Joven, que también hemos visto mucha presencia suya allí en ese programa. Al regreso del corte. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado del ministro Pedro Infante. Ministro, el programa Soy Joven. El contexto en que se da el programa es un contexto interesante, pero siempre el gobierno revolucionario ha hecho énfasis en las políticas dirigidas al sector de la juventud. A usted que le toca llevar las riendas de ese ministerio, ¿cuál es el trabajo que se viene haciendo ahorita con este programa? Sí, Rodolfo. Ahí, bueno, el presidente creó hace varios años el proyecto o programa Soy Joven. El programa dirigido al tema de levantar lo que es el emprendimiento productivo de la juventud venezolana. Sobre eso yo quisiera contextualizar antes. Venezuela tiene hoy cerca de 31 millones de habitantes, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los cuales 10.500.000 más o menos son jóvenes entre 15 y 34 años. Eso es el 33% exactamente de la población venezolana. Pero además, el 60% de la población venezolana tiene menos de 35 años. Es decir, que este es un país joven. Venezuela es un país joven. Y hay una situación que se conoce en el mundo como bono demográfico. ¿Qué es un bono demográfico? Cuando la mayor cantidad de la población del país está en edad económicamente activa. ¿Cuándo decimos que alguien está en edad económicamente activa? Bueno, según los parámetros mundiales se establece que de 15 a la edad de la pensión. En el caso de Venezuela, las mujeres de 15 a 55 años y los hombres de 15 a 60 años. Esos dos parámetros en el país representan hoy 18 millones de personas. 18 millones de personas que tienen ese rango de edad. Eso es un poco más también del 55-60% de la población. De lo cual, bueno, tiene capacidad de trabajo. Eso se combina con el momento también político, económico que atraviesa el país. Uno de los objetivos de la constituyente es el tema de la economía postpetrolera. Tenemos que construir una nueva economía. Y entonces ahí juega un papel importante la juventud venezolana. Claro. El presidente, entendiendo eso, propone el plan Soy Joven, que se coordina con el Banco Bicentenario. Y hay otra política que es Soy Rover, que va dirigida sobre todo a los jóvenes de las bases de emisiones y nuevos urbanismos.
en el marco de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Una política de financiamiento de proyectos productivos, microproyectos de la juventud venezolana. Se han financiado más de 7.000 proyectos hasta este momento, por montos de entre 5 y 7 millones de bolívares, 10 millones de bolívares, algunos proyectos un poco más grandes, algunos proyectos un poco más pequeños, pero ha sido extraordinario. Más de 20.000 millones de bolívares han sido entregados a través de este plan o programa Soy Joven Productivo o Soy Robert Productivo. Ahora bien, el presidente nos ha pedido dar un salto cualitativo. El presidente dice, bueno, ya hemos avanzado en la entrega de créditos, pero ahora plantea un instrumento de la juventud, para la juventud, con mayor fuerza en el tema de lo productivo. Y nos ha propuesto la creación del Banco de la Juventud. Estamos en pleno proceso, ya en plena coordinación con el ministro de Finanzas, el ministro de Comercio Exterior, que además es el presidente del Banco Bicentenario, compañero Miguel Pérez Abad, y en los próximos días estará anunciando el presidente la creación e inauguración del Banco de la Juventud. Un banco que además procura establecerse como la palanca fundamental de nuestra generación, de la juventud venezolana, que además formamos parte de ese bono generacional, claro, que lo vamos a combinar entonces con el plan Chamba Juvenil para apalancar la Venezuela productiva. Creo que esa es la responsabilidad histórica que tenemos como generación. Hemos discutido cuáles van a ser las ofertas de servicio de este banco. Por ejemplo, un joven venezolano hoy puede tener a lo mejor un terreno para construir su vivienda y necesita algún apoyo financiero para, bueno, adquirir los materiales y construir su vivienda. Bueno, es uno de los programas que estamos proponiendo en el Banco de la Juventud. Un joven que a lo mejor tiene un carro y necesita reparar el carro, y que en este momento es bien complejo reparar el carro. Bueno, ningún banco en este país da financiamiento para la reparación de carros. Nosotros creemos que el Banco de la Juventud debe tener un programa o una línea, una oferta de servicio para la juventud venezolana en esa idea. Adaptar los productos de esa institución a la realidad de la juventud. A la realidad de la juventud. Es un poco, ¿se justifica? Sí se justifica. Los números estadísticos nos dicen, por el bono demográfico, por la cantidad de compañeros, compañeras que están en edad entre 15 y 35 años, perfectamente se hace necesario un instrumento, un banco que piense y que funcione en función de la juventud venezolana. Ese es, digamos, parte. Te pongo otro ejemplo. Un joven que necesite financiar alguna investigación en una universidad. Bueno, el Banco de la Juventud tiene que tener como programa también el financiamiento de alguna investigación, alguna tesis de grado, entre otras cosas. El acceso a la tecnología, que es tan necesario hoy para la juventud. Se habla de la generación 2.0, algunos otros también hablan de la generación Y, ¿no? La generación actual de la juventud en el mundo se habla de la generación Y, que tiene mucho que ver con el tema digital, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, entre otras cosas. Bueno, el tema de las tabletas, los teléfonos inteligentes, la computadora, se hace una herramienta fundamental para nuestra generación. Y por los niveles de los precios de este tipo de cosas, bueno, el Banco de la Juventud se debe convertir también en una herramienta para que los jóvenes a crédito puedan adquirir, acceder a todo este grupo de herramientas, ¿no? Y así estamos discutiendo eso para una de las líneas de trabajo, pero también lo que tiene que ver con los proyectos productivos. Nosotros vamos a orientar un porcentaje importante de lo que tiene que ver con el financiamiento del Banco de la Juventud a los proyectos productivos, al campo, a la siembra, a la agricultura, a la industria, a la agroindustria. O sea, hay que meter la dinámica de la juventud en función del tema productivo. Y por eso va trascendiendo lo que fue el programa Soy Joven, Soy Robert, ahora va a la creación del Banco de la Juventud como una herramienta fundamental para el desarrollo productivo y la construcción, digamos, de una cultura de producción en esta generación de jóvenes venezolanos. Ministro, usted que siempre anda en contacto directo con la comunidad, que además yo creo que uno de los fuertes de su personalidad es el contacto con la gente, pero ¿qué le dicen los jóvenes cuando lo encuentran? ¿Cuál es la principal preocupación del joven venezolano hoy en día? Mira, nosotros... quisiera hablarte ahorita de las asambleas que hemos hecho en el marco del Plan Chamba Juvenil. Nosotros las asambleas donde van, en el Parque Ali Primera, por ejemplo, fueron 2.700 jóvenes. Y ahí vimos nosotros muchos muchachos que tienen ganas de estudiar, tienen ganas de trabajar. Muchos tienen carga familiar ya. Un grupo de jóvenes de los que estamos atendiendo, nos dice una muchacha de 17 años, 18 años, van a la asamblea con la niñita cargada, pues, ¿no? Con su bebé, con su hijo. Y esos jóvenes lo que están es, digamos, a la expectativa de tener una oportunidad, una mínima oportunidad de hacer lo que debe hacer cualquier ser humano, que es trabajar, que es estudiar, que es prepararse, que es formarse, pensando en su futuro, pensando en la prosperidad, en el crecimiento de sus hijos, en la formación de la familia. Creo que hay, digamos, un espíritu, una expectativa
de la juventud venezolana en ese sentido. Por supuesto que les preocupa el tema de la violencia en la política. Muchos jóvenes les preocupan, la mayoría, inmensa mayoría de la juventud venezolana no quiere la violencia, no cree en la violencia como herramienta de comunicación y menos haciendo política. La inseguridad es uno de los temas, hay que decirlo, tenemos que seguir combatiendo la inseguridad. Es uno de los temas que más le preocupa también a nuestra juventud venezolana. La posibilidad del futuro. Por eso el capítulo de la juventud en la constituyente, lo que vamos a hablar más adelante, tiene mucho que ver con eso. La juventud tiene derecho a su futuro, a construir su futuro. ¿Qué aspiran los jóvenes? Poder estudiar, tener una carrera, prepararse, tener un buen trabajo, hacer familia y con su trabajo, haciendo familia, poder acceder a una vivienda digna, a lo mejor tener un vehículo, lo que es el proyecto de vida, claro. El plan familiar que cualquiera de nosotros hemos tenido siendo más jóvenes o que aún tenemos en este momento. Yo creo que esas es las preocupaciones centrales de nuestra juventud. ¿Y qué le decimos a esa juventud? Bueno, aquí están unas herramientas, aquí está un presidente, aquí está un gobierno que cree y sabe que nuestra juventud cree en eso y vamos a trabajar en función de que podamos construir todos juntos eso. Yo me asombro todavía de ver la efervescencia que crea el presidente Nicolás Maduro en el sector de la juventud. Cada vez que el presidente hace presencia en algún acto de los jóvenes, bueno, yo veo a los jóvenes emocionados de tener ese contacto con el presidente. Además que es un presidente cercano a todos los sectores de la sociedad, no es un presidente que haya marcado una distancia. Pero hay que hacer una reflexión interesante. Uno hoy en día conversa con los jóvenes venezolanos y pareciera que todos estudiaron en la universidad. La forma de hablar, el mensaje que hay en el discurso de la juventud. A veces uno piensa que todos tienen un título universitario, porque hay una preparación no tan solo académica, porque es importante las políticas que ha dirigido el gobierno revolucionario para ampliar la matrícula escolar de la juventud, sino también en la parte de la formación intelectual, la formación moral y la formación política. La conciencia del joven venezolano hoy en día no es la misma conciencia de años atrás. Mira, esta es una generación, quizás una de las generaciones más politizadas que ha habido en nuestro país, en términos generacionales. Por algo dijo el comandante Chávez en el 2012, esta es la mejor generación que ha pisado estas tierras en 500 años. Lo decimos con humildad. No quiero decir con eso que todos los jóvenes son chavistas. No. Lo que sí hay que decir es que los jóvenes conocen más de política, tienen más, son más críticos de la situación, opinan más, leen más, se informan más de la situación del país. Pero además es una juventud que ha tenido muchísimas más opciones. O sea, nosotros no podemos negar que ha sido en estos últimos 18, 19 años que la juventud ha tenido más opción en deporte, más opción en cultura, lo que es la generación de oro en el deporte, por ejemplo, lo que es el sistema de orquesta sinfónico juvenil e infantil Simón Bolívar, extraordinario, 800.000 niños y jóvenes incorporados al sistema de orquesta Simón Bolívar. Pero tienes además la masificación de la educación universitaria. Antes de la revolución no pasaban de 300.000 estudiantes universitarios. Hoy se habla de más de 2 millones de estudiantes universitarios. La gratuidad de la educación en liceos y en universidades. Tú debes recordar que el movimiento de los bachilleres sin cupo. Bueno, siempre lo recuerdo. No, seguro estaba metido en ese movimiento, bueno, Rodolfo. De corazón. Lo que era la recluta obligatoria. Así es. ¿Qué hacía un joven antes cuando iba a una patrulla de la policía? Arrancar a correr. Correr. No le quedaba otra. La ley de vagos y maleantes. Ley de vagos y maleantes, mucha gente no la conoce. Yo la recuerdo, aunque estaba muy niño, por mi hermano. ¿Seguro? Mi hermano mayor que yo, sí. La ley de vagos y maleantes que decía, si no estudias y no trabajas, eres un vago o un maleante. Así es. Pero la educación era paga. ¿Cómo estudiabas si no tenías para pagar la educación? Y cómo trabajas, sí, más bien el empleo te decía que tienes que tener tantos años de experiencia. Entonces no puedes trabajar. Entonces la gran mayoría de nuestros jóvenes eran vagos y maleantes. Entonces hicieron una ley en contra de la juventud venezolana. Esas eran las políticas que la derecha le ofrecía al joven venezolano, a la juventud venezolana. Contrastemos eso con ahora. O sea, ¿qué hay ahora? Ahora hay una oferta distinta. Hay más cultura, más deporte, más educación, gratuidad. Y ahora, bueno, esta herramienta mágica, extraordinaria que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, que es el Plan Chamba Juvenil. Frente a la ley de vagos y maleantes de la Cuarta República, hay que decir que está el Plan Chamba Juvenil. 400.000 jóvenes inscritos entonces en ese plan. Y además, toda la política de financiamiento. Tú tienes una idea, a lo mejor no sabes hacer un proyecto, vente para acá, te asesoramos para hacer el proyecto y toma un financiamiento. Arranca, metámosle duro toda la producción del país, construyamos el país. Creo que es el espíritu central de lo que, y lo que explica. Eso explica la conexión del presidente Nicolás Maduro con la juventud venezolana. Así es. Vamos a una nueva pausa, ministro, pero al regreso quiero que hablemos del tema deportivo.
No en balde los logros más importantes a nivel de alto deporte, alto rendimiento que se han obtenido en Venezuela ha sido en gestión revolucionaria en el Ministerio de Juventud y Deporte. Quiero que hablemos de eso al regreso del corte. Interactúe con nosotros en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en Desenlaces, acompañado del ministro Pedro Infante. Ministro, el tema deportivo sin duda alguna ha sido uno de los valores más amplios que ha tenido la revolución en estos años. Los hitos deportivos que se han marcado en años de revolución, en deporte de alta competencia, y no tan solo en deporte de alta competencia, sino el tema de la masificación deportiva, ha sido extraordinario. Yo quisiera que usted nos diera un balance del tema deportivo en Venezuela actualmente. Sí, Rodolfo, el año pasado hicimos una entrevista acá en el marco de los Juegos Olímpicos, Río 2016, evaluando todo el tema del sistema deportivo. Bueno, Venezuela, sin lugar a duda, ha tenido un crecimiento exponencial en el tema deportivo en los últimos años. Hay que decir que el presidente Chávez, comandante Chávez, impulsó mucho el deporte venezolano, impulsó lo que él llamó la generación de oro y que hoy sigue siendo la marca central del deporte venezolano, generación de oro. Ese grupo de muchachos, muchachas, atletas, que nos llenaron de tanto orgullo, de tanta gloria en los últimos años del deporte nacional. Tuvimos el año pasado la mejor actuación histórica en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, 3 medallas olímpicas, primera vez en la historia, 6 medallas paralímpicas, también primera vez en la historia. Arranca un nuevo ciclo, estamos pensando ya en Tokio 2020. Bueno, sigue andando el deporte venezolano. Decirte que de acuerdo a lo que establece la Constitución, el artículo 111, el deporte como derecho de todo el pueblo, primera vez que tiene rango constitucional en revolución, en la Constitución del 99, y que seguro será profundizada en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero después la Ley Orgánica del Deporte, que establece como prioridad en el artículo 12 la masificación deportiva. O sea, el propósito fundamental del sistema deportivo bolivariano es la masificación del deporte, es que mucha gente haga deporte. Y nosotros hablamos de la Venezuela potencia deportiva, que se mide no solo por medallas, se mide también porque la cantidad de gente que incorporemos a la práctica sistemática del deporte, actividad física y educación física. Establecen 3 sesiones de educación física en las escuelas y liceos, hemos avanzado muchísimo en eso. Nuestra idea es, en primer lugar, mejorar la calidad de vida de la población a través del deporte, la actividad física y la educación física. Y en segundo lugar, cuando mucha gente hace deporte, que es lo que tiene que ver con la masificación, tendremos una mayor base de posibilidad de detección de talentos deportivos. Detectando los talentos deportivos se incorporan al sistema de formación a través de las escuelas estadales de talento deportivo, a través de la Escuela Nacional de Talento Deportivo que tenemos en Táchira. Vamos a graduar, por cierto, la primera promoción de esa escuela este año. Son más de 32 atletas estudiantes. Son atletas de selecciones nacionales, pero que se graduaron en nuestra Escuela Nacional de Talento Deportivo. Y de ahí a las selecciones estadales y nacionales. Ese es el esquema. Ahora, el presidente nos ha pedido revolucionar el tema de la masificación. Estamos ahorita en la etapa de Revolución Popular Deportiva. En los próximos días tenemos un acto de entrega de recursos y de fortalecimiento de lo que tiene que ver con la masificación deportiva a través del plan Revolución Popular Deportiva que nos ha pedido el presidente, fortaleciendo los comités de recreación y deporte de los consejos comunales, articulándonos con los institutos municipales de deporte, institutos regionales, escuelas y liceos. Vamos también a este año, en el marco de lo que tiene que ver con la masificación deportiva, lo conectamos entonces con lo que es el fortalecimiento de la Reserva Deportiva Nacional. Mucha gente haciendo deporte, hay que renovar las selecciones nacionales, hay que tener una reserva deportiva importante. Por eso vamos a hacer los Juegos Nacionales este año de 15 a 17. Juegos Nacionales Juveniles, que serán en el mes de septiembre. De 15 a 17. De 15 a 17 años. Arrancando este ciclo olímpico, vamos y ya iniciamos un proceso de renovación de selecciones nacionales.
porque tenemos que pensar en Tokio 2020, pero también en los Juegos Olímpicos del 2024 y del 2028. En ese esquema, bueno, serán más de 7.000 atletas que participarán en los Juegos Nacionales. Estamos diseñando toda la estructura del sistema competitivo de tal forma que se haga viable y sustentable económicamente. Estamos discutiendo con las gobernaciones, con las federaciones, que juegan un papel importantísimo para todo el diseño de la planificación deportiva como tal, y los criterios. Pensando también que este año son los Juegos Suramericanos de la Juventud en Chile, en el mes de septiembre, y tenemos los Juegos Bolivarianos también en Colombia, este año en noviembre. Pero además son los Juegos Centroamericanos y del Caribe escolares, que son entre 15 y 17 años. Entonces conectamos toda la planificación del evento nacional con los eventos internacionales. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son en Venezuela, aspiramos a ser campeones, por supuesto, en la región, y eso nos va a dar, digamos, la visibilización de los mejores talentos deportivos de nuestro país en esas categorías, después de haber pasado Juegos Nacionales y toda la dinámica de preparación y formación que ellos tienen. Pero además de eso, aspiramos a ir a los Juegos Bolivarianos con más del 60% de los atletas renovados, con atletas muy jóvenes, que están iniciando todo lo que va a ser este ciclo olímpico y quizás lo que van a hacer los próximos años, 8 años por lo menos, de participación de Venezuela en eventos deportivos internacionales. Y esta camada, entre 15 y 17 años de jóvenes, son los que van a participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina 2018. Es en Buenos Aires, los Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces, el trabajo que hacemos este año acumula fuerza, acumula preparación, nos permite seleccionar los mejores atletas y además clasificar en los eventos previos a los que van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que va a tener gran incidencia entonces después en Tokio 2020. Claro, sin duda. Después la identificación de deportes y atletas priorizados. Es un debate que venimos dando. Leí un artículo muy bueno de Gerardo Blanco en Última Noticia. Un artículo que tiene que ver con, él lo llama así como que la voracidad económica del deporte. Todo el sistema deportivo internacional está diseñado para que los países gastemos mucha plata. O sea, los eventos son en los países más lejanos, cada vez más eventos. Para poder clasificar tienes que ir a más eventos. Entonces, es una inversión en divisas muy fuerte. Nosotros reconocemos que bueno, la situación económica del país, los bajos precios del petróleo han afectado toda la economía nacional y también tiene un impacto en el deporte. Y nos toca ese ejercicio cada vez más de priorización. A cuáles eventos vamos, con cuáles atletas vamos, cuándo vamos. Las preparaciones, cómo las hacemos, cómo fortalecemos la dinámica nacional en bolívares para que bueno, haya una mejor preparación, una mejor atención a nuestros atletas y entrenadores en el país, cómo somos más bien sedes de eventos internacionales, por eso vamos solicitando, por ejemplo, el Grand Prix de voleibol y otros eventos que se hagan en el país para que además sea menos gasto en términos de divisas para lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, y estamos en todo ese debate. Nuevos deportes inscritos en el nuevo ciclo olímpico, el tema del skateboarding. Le dimos reconocimiento a esa disciplina deportiva. Un saludo aquí a todo el movimiento de patineteros de este país, que es importante y que es un deporte que está en crecimiento pleno en todo el mundo y en nuestro país también. Y cada vez vemos más presencia de lugares donde practicar este deporte. Sí, este sábado tenemos una actividad en el Parque Extremo de los Símbolos. Vamos a tener una buena actividad ahí con todo el movimiento de patineteros en el marco de la Semana Aniversario de Caracas, en conjunto con el alcalde Jorge Rodríguez y con todo el equipo de INDERE. Venimos trabajando ese tema. El softball femenino, están ahorita en Canadá, también en una base de preparación porque tienen un panamericano que es clasificatorio y suma puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tenemos al softball masculino, que están en pleno apogeo. Han ganado 5 juegos de 6. El primero no lo ganaron porque llegaron tarde. Y yo lo digo con mucha responsabilidad. Tuvimos un problema en México porque las visas para llegar a Canadá las tenemos que buscar en México. Nos pusieron 1000 trabas en la embajada canadiense, logramos traer las visas, perdimos una de las conexiones y en esa pérdida de las conexiones, bueno, lamentablemente no llegamos el día inicial al campeonato mundial. Sin embargo, después que llegaron nuestros muchachos no han perdido ni un solo juego. Han ganado por pela todo el resto de los 5 juegos, ya clasificaron a la siguiente ronda y tenemos gran expectativa con ese equipo de softball masculino. Está preparándose nuestros atletas fundamentales en el exterior. Ross Bailey, Yulimar, Stephanie, y así un grupo de atletas que tienen bueno, gran perspectiva para Tokio 2020. El contacto del ministerio con estos atletas de alta competencia es constante, fluido. Sí, es permanente, es permanente. Yo siempre me escribo con muchos de ellos y además están los planificadores, está el viceministro de alto rendimiento, están los directores, están las federaciones que trabajamos en conjunto para atender todo el tema de los atletas venezolanos.
Siempre, lo digo con mucha responsabilidad, siempre falta más por hacer. Claro. Estamos en un proceso de recuperación de infraestructura deportiva complejo. El tema de la inversión de recursos, el presidente nos ha apoyado mucho, hay que reconocerlo con el Fondo Nacional del Deporte, pero siempre falta algunas cosas que son en divisas. Tenemos todavía dificultades con la pista de atletismo del Brigio Iriarte, que para nosotros es un punto de honor, pero apenas, ya lo hablamos con el vicepresidente ejecutivo y con el presidente, apenas tengamos una disponibilidad de divisa, vamos a cumplir la colocación de la pista nueva en el Brigio Iriarte, que debe ser nuestro Centro Nacional de Atletismo. Trabajando muy duro, Rodolfo. Nosotros tenemos grandes expectativas para este próximo ciclo olímpico Tokio 2020. Creo que en Venezuela tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Estamos fortaleciendo el tema de la investigación científica, el Centro de Biomecánica, el Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte. Vamos a actualizar y renovar todo lo que tiene que ver con el gimnasio de nuestros atletas, mejorando las condiciones de la villa. Ha sido una lucha muy dura con el tema de la comida. Toda la dificultad que ha habido en torno a la comida, bueno, sin embargo no se ha detenido nunca el comedor del IND ni el comedor del ARA. Estamos ahorita potenciando y fortaleciendo porque reconocemos algunas debilidades que han habido. Pero hay una gran motivación de nuestros atletas. Hemos conversado con las federaciones, con los atletas, le hemos explicado, nos ha tocado explicar a algunos atletas porque no han podido ir a algunos eventos deportivos. Sin embargo, en este momento, Venezuela ha asistido a más de 100 eventos deportivos este año, más de 100 eventos deportivos internacionales, con una inversión impresionante en apenas 6 meses. Estamos 6 meses y medio casi, ahora con julio, pero es, digamos, la voluntad del gobierno, la voluntad del presidente, de todo el gobierno nacional en seguir apoyando a nuestra generación de oro, a nuestros atletas para que sigan representando a Venezuela dignamente. Yo recuerdo en esa conversación que usted mencionó, que tuvimos el año pasado con ocasión de los Juegos Olímpicos, le dio una importancia tan grande al tema científico, que después que terminamos la entrevista, salió todo el mundo conversando al respecto. Porque la gente cree que un atleta de la competencia se forma en un gimnasio, nada más, levantando pesas, haciendo cardio. Pero todo el tema de la ciencia aplicada al deporte es algo apasionante, sin duda. Mira, el deporte cada día es más ciencia y es más planificación. O sea, no habrá resultado deportivo si no hay ciencia y no hay planificación. Y eso es un debate que hemos dado nosotros permanentemente. Yo ponía, no sé si en aquella entrevista pusimos el ejemplo, pero el caso de Yao Ming, el chino este que estuvo en la NBA, chino más alto y basquetero, el único basquetero que ha llegado de China a la NBA. Esa es una especie de prueba que hizo el gobierno chino, pues, el Ministerio del Deporte de China. Buscaron a la mujer más alta de China, al hombre más alto de China, y le propusieron como Estado que se casaran. Y el resultado de ese es Yao Ming, que creció siendo el muchacho más alto de China y lo convirtieron en un basquetero y es el fenómeno que es. Eso es ciencia, eso es prácticamente claro. Lograr genéticamente hacer al atleta más alto de China e incorporarlo a la Selección Nacional de Baloncesto de China. Claro. Cosas como esas. Eso tiene que ver con la ciencia, pero te pongo un ejemplo de lo que tiene que ver con el entrenamiento en altura. Pagamos grandes sumas de dinero por ir a una base de preparación en altura en Ecuador o en Sierra Nevada en España o en México. Bueno, cuando empezamos a revisar, ya en este momento hay una máscara que regula la altura, de acuerdo al nivel de oxigenación. Entonces hay una máscara especial que cuesta $200, $300 y que tú puedes simular que estás entrenando en altura aquí en Caracas o en La Guaira, si quieres, al nivel del mar. Y con esa máscara empiezan a haber elementos que son fundamentalmente científicos que van a determinar la preparación de un atleta y todo lo que eso implica. Después está la tecnología, una bicicleta. ¿Cómo impacta en la mejora de un tiempo en una carrera de ciclismo el diseño de la bicicleta, el peso, todo lo que eso implica? Claro. Eso empieza a ser la ciencia y la tecnología elementos fundamentales en el rendimiento, el vestuario. Y entonces el otro elemento es la planificación y la constancia. Michael Phelps es un nadador norteamericano muy conocido, muy famoso, ganador de más de 20 medallas de oro olímpicas. Bueno, Michael Phelps, hacíamos el estudio el otro día, revisábamos algunos análisis que se hacían por internet, que recogíamos por internet. Bueno, el compañero estuvo entrenando 10 años consecutivos sin parar un día. O sea, imagínate, 10 años por 365 días, ¿cuántos días son? Son 3.650 días. En esos 3.650 días no dejó de entrenar un día. Y eso da los resultados que da. Por eso tienes al campeón olímpico que tiene. Claro. O sea, ni en su cumpleaños, ni el 31 de diciembre, ni el 24, o sea, no.
todos los santos días entrenó. Es un ejercicio de planificación del control del entrenamiento, con toda la tecnología, por supuesto, las cámaras para revisar la técnica, para revisar el desarrollo bioquímico del atleta en cada una de las jornadas de preparación. Todo eso tiene un impacto extraordinario. Y después está, digamos, la vocación del atleta, claro, la disciplina que debe tener el atleta, claro, y su entrenador para lograr que se cumpla el plan que se estableció. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa, ministro. Yo siento que el tema deportivo da un programa nada más, porque hablar de las metas, de las aspiraciones del deporte en Venezuela, teniendo unos logros tan evidentes, tan palpables, cada vez me imagino que las metas serán más altas. ¿Cómo superar unas participaciones extraordinarias en eventos internacionales? Es un tema complejo. Claro, usted lo ha dicho en reiteradas oportunidades, no es la forma correcta de medir el éxito deportivo a través de una medalla. Hay muchos otros factores que tal vez tienen más peso a la hora de hacer una evaluación. Pero se mide así. Pero se mide de esa manera. Al regreso del corte, quiero que hablemos de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo el capítulo del deporte, de la juventud, cuáles son las aspiraciones de estos dos sectores en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales, Enlaces TV en Twitter y Enlaces TV en Instagram. Ya venimos con el ministro Pedro Infante. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlace, no sin antes abordar el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Ministro, frente a la agenda de terrorismo, frente a la agenda de violencia de la derecha venezolana, el presidente Nicolás Maduro, de la mano con su pueblo, ha propuesto o ha hecho el llamado de una Asamblea Nacional Constituyente. Era previsible, de alguna manera, que buscaran adversarla a través de la violencia, del terrorismo, de la mentira, desempolvando las mismas mentiras de años anteriores, y hoy en día argumentan en contra de un proceso constituyente originario que se pone al margen de la Constitución. Pero todas las salidas que ellos plantean sí están al margen de la Constitución, como es la muerte, la sangre, el terrorismo, la violencia. El sector de la juventud sin duda va a tener un papel preponderante en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, los estudiantes. Hemos visto innumerables candidatos jóvenes dispuestos a formar parte de esta instancia. ¿Qué opinión le merece al ministro Pedro Infante el tema de la Constituyente? Sí, en primer lugar, reconocer al presidente Nicolás Maduro la voluntad de diálogo. O sea, el presidente que es capaz de decir, yo me someto a la voluntad del pueblo. Si el pueblo en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente establece que yo debo, lo que yo debo hacer como presidente, me parece extraordinario. Segundo, coherente con los principios expresados por el presidente siempre. El tema del diálogo, el tema de la paz, el tema de que sea la decisión tomada por el pueblo. Eso en primer lugar. Después hay que hablar de la paz. No hay alternativa alguna distinta a la Asamblea Nacional Constituyente que nos permita construir la paz en este momento. Nosotros, y la paz tiene sus elementos que conectan. En primer lugar, la justicia. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente debe, a través del debate nacional, con todo el sistema de justicia, todo el articulado, las leyes que son vinculadas a los temas de justicia, garantizar que se acabe definitivamente en este país con la impunidad, que cada quien se haga responsable por lo que hace. O sea, tú convocaste a una manifestación, tú eres responsable por lo que pasa en esa manifestación. Que cada quien dé la cara por las cosas las que decidió hacer. En segundo lugar, el diálogo nacional. Diálogo superior, reconocernos. Yo ponía el ejemplo el otro día, la Asamblea Nacional Constituyente es como que tú agarres a un equipo con el cual tienes rollo y le digas, vamos con una partida de básquet. Yo te convoco a una partida de básquet. Vamos con un partido de baloncesto. Un
partido de baloncesto tiene un horario, empieza a las 7 de la noche, tiene un árbitro y tiene unas reglas. Esa es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién es el árbitro? El Consejo Nacional Electoral, un poder, pues, creado en la Constitución de 1999. Tú estás jugando la partida de básquet y si hace foul y pitan foul, tienes que respetar el foul. Claro. No puedes darle una patada a otro jugador. O sea, yo ponía esa comparación un poco porque creo que el presidente invita, reconociendo al otro actor, al otro sector, a que vayamos a una partida de baloncesto y que reconozca al árbitro, que respete el horario y que respete las reglas. El que pierde va y le da la mano al otro y le da la mano al árbitro y se prepara para en otra partida a ver si le gana. Eso es lo que toca, eso creo yo que es el ejercicio de la Asamblea Nacional Constituyente. Y después los tres objetivos que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. En primer lugar, transformar el Estado. Hay instituciones del Estado que deben ser transformadas. Nosotros coincidimos plenamente con eso, en todos los órdenes. En segundo lugar, la revisión de las leyes, un nuevo ordenamiento jurídico. Habrá que discutir un grupo de leyes. Además, vincular los 9 temas que plantea la Asamblea Nacional Constituyente, que plantea el presidente: la economía postpetrolera, el tema de la paz como centro fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente, el tema de las misiones y grandes misiones, que se dé ese debate y que el pueblo opine. Después está, el carácter democrático, profundamente democrático. 545 hombres y mujeres van a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Decían que no lo iban a elegir, que lo iba a poner el presidente a dedo. Bueno, ahí está, todo el mundo. El domingo tenemos un simulacro para que la gente siga aprendiendo a votar y pueda ir conociendo bien el proceso y familiarizándose con el proceso. Pero después, el 30 de julio, en 2 semanas más adelante, el pueblo va a escoger sus 545 personas. Que los escoja el pueblo. Y nosotros nos toca hacer campaña para que el pueblo participe. Claro. Los nuestros que creen en el proyecto bolivariano, en el proyecto chavista, y los que no también que participen. Y los que ganen de ellos que tengan la voz y opinen lo que tengan que opinar en torno a la Asamblea Nacional Constituyente, los artículos de la Constitución, las leyes, la transformación del Estado, etcétera, etcétera. Y después está un elemento que se vincula, digamos, a la tarea que a nosotros nos corresponde en este momento, que es el capítulo Juventud. Capítulo Juventud y Estudiantes. Es el capítulo del futuro, es el capítulo de los sueños. Nosotros hablamos el otro día en un debate que teníamos con estudiantes, vernos en el espejo de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán, 1948, 1949, fue asesinado. Desde ahí a la fecha en Colombia hay guerra. Y es un pueblo que ha vivido 60 años, más de 60 años en guerra. Nosotros no aspiramos a eso en Venezuela, más bien nosotros creemos que tenemos derecho a hacer política en paz. No a pensar igual, no a pensar cada quien, digamos, ser un país con un pensamiento único, no, pero que sea el debate, que sea la política, que sea el respeto, la tolerancia, que sea la confrontación de ideas, como nos enseñó el comandante Chávez. Aquí nunca se le ha negado la posibilidad de nadie. Ellos ganaron la Asamblea Nacional en el 2015 y se respetó. Con este mismo CNE. Con este mismo CNE, y se respetó el resultado y se les reconoció. Ellos deben permitir que el pueblo venezolano se dé el destino. Nosotros estamos dispuestos a reconocer lo que determine el pueblo venezolano. Yo creo que esos son elementos fundamentales. Entonces, ahora, la juventud, ¿qué le toca? A la juventud le toca discutir en 3 aspectos. Nosotros venimos trabajando 3 líneas ahí. Uno, en la transformación del Estado. Nosotros tenemos un Ministerio de la Juventud y el Deporte. Hay quienes plantean que a lo mejor debe separarse. Si vamos a crear un capítulo, la Constitución tiene 33 capítulos, 9 títulos. Tú eres experto en Derecho, Rodolfo, y conoces un poco más de eso. De los 33 capítulos, el presidente propone que en el título 3, que desarrolla todo el tema de los derechos sociales, entre otros, se trabaja el capítulo de la juventud, que sería el capítulo número 11 de ese título. Sería agregar un capítulo más. Y agrupar ahí un grupo de derechos constitucionales, varios artículos de la Constitución que tienen que ver con la juventud. El artículo 79 habla de la juventud como sujeto social y la formación y la transición para la vida adulta. Después tenemos los artículos que tienen que ver con el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, la educación universitaria, el tema de la autonomía universitaria, el derecho al deporte, entre otros, el derecho a la cultura. Hay un grupo de esos artículos que lo vamos entonces a tratar de incorporar en lo que va a ser el capítulo de la juventud. Algunos hay que revisarlos, reformarlos, transformarlos. Quizás habrá que redactar algunos nuevos artículos que se vinculen a la juventud venezolana. Ese es uno de los temas de la constituyente, ¿no? El capítulo juventud, todo el tema de los estudiantes. Pero después hay un grupo de leyes que nos va a tocar también evaluar. La ley de universidades. Adecuarlas entonces a la Constitución. Claro. Inevitablemente. La ley de juventud, la ley del Poder Popular para la Juventud, la ley de juventud productiva, la ley del INSES, que tiene que ver con esto del primer empleo también, la ley de vivienda, la ley del trabajo.
que también, o sea, hay un grupo de leyes que entonces hay que irlas adaptando a la realidad país. Por eso que el tema de que si la Constitución, digamos, como plantea la derecha, que estamos traicionando la Constitución de Chávez, no, estamos perfeccionando la Constitución de Chávez. Chávez dejó una ventana abierta para perfeccionar y mejorar la Constitución y adaptarla a los nuevos tiempos. 18 años después no es la misma Venezuela que el 99. En términos económicos, en términos sociales y en términos políticos no es la misma Venezuela. Lo que estamos planteando es profundizar y mejorar la Constitución. Y después está en la transformación del Estado. Yo te decía, tienes al ministerio, vamos a crear el Banco de la Juventud, pero tienes el plan Chamba Juvenil. Todos estos son elementos que van a ser constitucionalizables. La política estructural del primer empleo para la juventud venezolana se va a construir desde la experiencia del plan Chamba Juvenil. La política de emprendimiento de la juventud venezolana se va a construir desde la propuesta del Banco de la Juventud, que puede hacerse constitución y que puede tener, digamos, después réplica en todo el sistema de leyes, ¿no?, del país, para que se garanticen los derechos y desde el punto de vista programático toda la política en función de la juventud venezolana. Eso conectado con la necesidad de atender ese objetivo número 1 que propone el presidente de la Constituyente, que es la economía postpetrolera. Estamos obligados como generación, el bono demográfico y toda esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente encaja perfectamente en toda la dinámica de la juventud y su participación protagónica directa en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además son más de 2.000 candidatos, de los demás de 6.000, son más de 2.000 que son jóvenes. Así es. Pero además ahí van a haber constituyentes que van a tener 18 años. Por primera vez en la historia política de nuestro país, un muchacho de 18 años que puede estudiar en un liceo, una universidad, o puede incluso no estudiar, puede ser comunero, va a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que eso es extraordinario. Jamás en la historia del mundo la juventud ha tenido tanto protagonismo en el quehacer político, en la direccionalidad política de su país. ¿A qué le teme la derecha con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, en primer lugar, creo que le temen es al pueblo. Le temen al pueblo. El pueblo es muy sabio. El pueblo tiene críticas, nos hace críticas, pero el pueblo sabe quién defiende los intereses del pueblo. La derecha jamás ha defendido ni defenderá los intereses del pueblo. Es un problema de conciencia de clase. Un problema de conciencia de clase, y eso tiene que ver con nuestra historia. En estos días yo conversaba con el profesor de historia, hablamos de Rondón, ¿no? Ese Rondón no ha peleado, ¿no? Rondón peleó con nuestros indígenas. Rondón peleó con Guaycaipuro y con todo eso cuando nos defendimos de la colonia española. Claro. Después peleó con Bolívar en toda la lucha de independencia. Después Rondón acompañó a Zamora en la Guerra Federal. Y así Rondón ha tenido participaciones. En el 89, en febrero de 1989, bueno, Rondón estaba ahí. Era el pueblo venezolano diciéndole al paquete neoliberal, basta ya. En el 92 estaba en toda la juventud militar, en comandante Chávez y toda esa juventud militar. Después en el 2002, cuando intentaron derrocar al comandante Chávez, también salió Rondón a pelear. ¿Quién es Rondón? Es el pueblo venezolano. Es la gran masa venezolana que siempre, digamos, ha sido vilipendiada. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente nuestro país tiene recursos petroleros, hídricos, minerales, suelo, la ubicación geográfica de nuestro país es interés del imperialismo, de las grandes oligarquías internacionales. Y por eso es que no se permiten que un hombre como Chávez, de Sabaneta, un negrito con sangre india. Militar patriota, dirigiera los destinos del país. Y por eso no se permiten que un hombre joven como Nicolás Maduro, que fue conductor de Metrobús, un trabajador, dirigente sindical del Valle, de una parroquia popular de Caracas, de un barrio de Caracas, dirija los destinos del país que tiene las más grandes reservas de petróleos del mundo. Entonces tú dices, a eso le tienen miedo. O sea, lo que estamos planteando nosotros es seguir defendiendo los intereses del pueblo y ellos no pueden, digamos, legitimar, que es lo que están intentando, no legitimar la Asamblea Nacional Constituyente. Y por eso vemos las amenazas del imperio norteamericano, de Marco Rubio, del otro, que intentan desmovilizar a nuestro pueblo. Nosotros decimos no, este pueblo, la historia del pueblo venezolano es una historia de muchos sacrificios. A nuestro pueblo nadie le ha regalado nada. Nuestro pueblo siempre ha puesto los muertos, ha puesto el sacrificio, ha puesto la lucha, y las conquistas han sido del pueblo. O sea, nuestro pueblo es otra batalla más, de los más de 500 años, desde que llegó la colonia europea, colonia española a nuestras tierras, es otra batalla más que nos toca dar y que vamos a vencer. Ministro, yo quisiera terminar este programa dándole la oportunidad de que usted se dirija a la juventud, que es fiel televidente de Desenlace y sigue muy de cerca lo que es la programación de este canal TV. Yo quisiera que usted despidiera este programa con un mensaje a ese joven que nos está viendo, que puede ser
haber sido tentado por la derecha venezolana o puede ser un joven revolucionario. ¿Cuál es el discurso que le damos a esos jóvenes para terminar? Mira, todos los jóvenes, desde aquí, de este programa Desenlace, Rodolfo, y bueno, como un joven más, yo soy de Catia, siempre lo digo, yo soy del barrio El Amparo, en Catia, todos los jóvenes, nunca dejemos de ser críticos, seamos muy críticos, no perdamos los sueños ni la esperanza, creo que intentan negarnos el derecho a soñar y a tener esperanza, construyamos nuestros sueños, vayamos, incorporémonos, sin dejar de ser críticos, pero incorporémonos al trabajo, al estudio, soñemos en tener una familia, soñemos en tener un mejor país, en tener una mejor patria. Yo creo que lo fundamental en este momento de la patria es que nuestro país pueda tener paz, entendernos, comunicarnos, reconocernos y seguir trabajando. Al joven que lo buscan y le pagan para que se meta en una guarida en un terrorismo, le decimos, bueno, véngase a chamba juvenil, vamos a trabajar, vamos juntos a construir la Venezuela del futuro, vamos juntos a construir la patria. Nosotros hemos cometido errores, bueno, los asumimos. Ahora, vente con nosotros. Tú cuentas con un gobierno, cuentas con un presidente que cree en la juventud venezolana. Venezuela es un país, digamos, de gran futuro. Somos el país que tiene en su suelo la mayor reserva petrolera del mundo, que tenemos posiblemente la mayor reserva de oro del mundo. Es decir, tenemos todas las riquezas y tenemos la principal riqueza, que es 18 millones de hombres y mujeres que son menores de 35 años para sacar adelante nuestro país. Vamos todos juntos a trabajar por la patria. Señores, lo dijo el ministro Pedro Infante. Toda historia tiene su desenlace y vimos el desenlace de esta historia de la mano del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Gracias a ustedes por la interacción que hemos tenido en nuestras redes sociales. Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.